Bueno, y por último, para cerrar, vamos a hacer una breve descripción de pacientes inmunocomprometidos y pacientes con infección por HIV, que es así como lo ordena estas recomendaciones del año 2012. En primer lugar, las recomendaciones hacen un desglose de lo que se considera un paciente inmunodeprimido. Si quieren lo pueden repasar, pero digamos, groseramente son pacientes que tienen enfermedades oncológicas o tratamientos inmunosupresores, corticoides, terapia radiante, que estén en plan de ser trasplantados o ya hayan recibido un trasplante, digamos, todo este gran grupo de pacientes inmunodeprimidos por una enfermedad de base o de forma farmacológica. Por supuesto, no pueden recibir como indicación general o recomendación general, no pueden recibir vacunas atenuadas. Sí pueden recibir vacunas inactivas, y lo que sí me parece interesante para remarcar es que ya lo fuimos viendo en las otras vacunas, pero como para cerrar el concepto, cuando un paciente es inmunodeprimido o inmunocomprometido, quizás la vacuna, aunque sea inactiva y la pueda recibir, necesita más dosis para generar el mismo efecto que hubiera desarrollado un paciente inmunocompetente. Recuerdan que cuando hablábamos de neumococo, por ejemplo, los huéspedes sanos tienen un esquema 2+1, es decir, 2 dosis de presentación. Y los huéspedes especiales, entre los que contábamos a los inmunodeprimidos, tienen un esquema 3+1, es decir, que necesitaban una dosis plus, 3 dosis de presentación para poder desarrollar buena respuesta inmune. Esto tiene que ver con que pueden tener menos inmunogenicidad, hay que medir la eficacia. En algunas situaciones uno puede pedir serología posvacinal para valorar si realmente la vacuna tuvo buen efecto y uno puede pensar en la protección a largo plazo. Vacunas formalmente contraindicadas, la Sabin, de uso controvertido es el rotavirus, sobre todo hace hincapié en evitar el contacto directo. Y vacunas recomendadas con precaución, la varicela, con todo lo que habíamos desarrollado antes, sobre todo la varicela no se utiliza en el inmunodeprimido, sino en los convivientes para evitar la circulación del virus. ¿Qué vacunas recomendamos? Y como concepto general, lo que hay que recordar es que las vacunas recomendamos vacunar a los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Son pacientes que cuando su condición de base se lo permite, hay que generarle un esquema vacunatorio amplio que le permita después afrontar los gérmenes naturales para los cuales ya su condición inmunológica lo predispone a desarrollar una enfermedad más grave. Entonces, la idea es que uno tiene que tener un esquema lo más completo posible. Por supuesto, si la inmunodepresión es programada, por ejemplo, por un tratamiento quimioterápico, es de buena práctica y si el tiempo clínico nos permite, generar una situación inmunológica adecuada, buena, con un esquema de vacunación amplio y después iniciar la inmunodepresión. Respecto a los pacientes HIV, que sería el otro grupo, algo adelantamos en otros módulos, saber que hoy por hoy los pacientes HIV no tienen una inmunodepresión todo el transcurso de la enfermedad. Hay pacientes que tienen una carga viral indetectable durante muchísimos años y tienen un recuento de CD4 muy por encima de las 200 copias, de las 200 por milímetro cúbico, perdón. De manera que uno tiene que, como la posibilidad teórica en la evolución de la enfermedad es que tengan una inmunodepresión muy marcada, cuando la situación inmune se los permite, uno debería vacunarlos ampliamente para hacer frente a la inmunodepresión futura. Dos conceptos entonces tenemos que manejar para las preguntas que haya de HIV. Por un lado, saber cuánto es el recuento de CD4. Un CD4 que nos permite vacunar de forma segura y por otro nos permite vacunar de forma eficiente, es decir, que el paciente tiene la capacidad de responder a la vacuna que le estoy aplicando, son más de 200 por milímetro cúbico de CD4 en adultos y más del 15% en los niños. Y el segundo concepto es los pacientes, aunque la vacuna que yo le esté aplicando sea una vacuna que puedan recibir porque es una vacuna inactiva, hay que tener precaución con el recuento de CD4. ¿Por qué? Porque de la misma manera que dijimos, puedo recibir vacuna atenuada cuando tiene más de 200 CD4 o más de 15%, las vacunas inactivas, aunque las pueda recibir, si tienen un recuento de CD4 por debajo de este valor de corte de 200 y 15%, algunas vacunas inactivas no tienen buen desarrollo de memoria inmunológica por ese compromiso que tienen. Entonces, dos focos. ¿La puede recibir porque es una vacuna atenuada? ¿Su situación inmunológica le permite? Miro los CD4. Le voy a aplicar una vacuna inactiva. ¿Le va a hacer efecto a la vacuna? Miro los CD4 también. Entonces, empecemos con los adultos. Los adultos, este cuadro está sacado de las recomendaciones y en primer lugar les hace hincapié en lo que decíamos la segunda variante. Son 3 vacunas inactivas, polisacaria 23 valente, hepatitis A y hepatitis B. Obviamente son vacunas inactivas. Cualquier paciente inmunocomprometido o competente puede recibir vacunas inactivas. ¿Por qué hace referencia al recuento de CD4? Por lo que decíamos, esas 3 vacunas requieren, aunque son vacunas inactivas, un recuento de CD4 suficiente como para desarrollar buena respuesta inmunológica. Entonces, esas 3 que son inactivas también necesitan el requerimiento de CD4 por encima de 200. Y después les hace obviamente referencia a las vacunas atenuadas. Todas las vacunas atenuadas las puede recibir un paciente con HIV siempre y cuando sus CD4 estén el recuento de 200, por encima de 200 por milímetro cúbico.
La triple viral es el ejemplo, la vacuna contra la varicela es otro ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla es otro ejemplo. ¿Qué pasa con los niños con HIV? Lo único que tiene que uno recordar es que los chicos solamente tengo que tener precaución con las vacunas atenuadas. Solo pueden recibir vacunas atenuadas si el recuento de CD4 es por encima de 15. Entonces, fíjense en los cuadros. En el primero tengo todas vacunas inactivas, quíntuple, cuádruple y triple bacteriana. Son todas inactivas, no tienen problema. En el segundo cuadro aparece la triple viral y la BCG. Triple viral, ¿cuándo la puede recibir? Cuando tenga más de 15% de CD4. Ahí la puede recibir. Si no lo tiene, está contraindicada. La BCG, recuerden que está formalmente contraindicada, sobre todo lo que tienen que acordarse, la BCG es una vacuna que se da en el momento que el niño nace. Recordar que los hijos de madre HIV positiva pueden recibir la BCG únicamente si tienen constatadas 2 PCRs negativas. Y en el tercer cuadro aparece la varicela y la vacuna contra la fiebre amarilla. Ambas son atenuadas, ambas requieren que el paciente tenga más de 15% de CD4.